Adelante, vete. Mi rico esposo me desafió, diciendo que no sobreviviría una semana sin él. Simplemente dejé caer mis llaves sobre la encimera de la casa que él pagó. Al día siguiente, su jefe y su padre estaban frenéticos, llamando sin parar. Y ahora, el banco no deja de llamar. ¿No durarías una semana sin mí, Miranda? Alistair Wentworth ni siquiera levantó la vista de su vaso de cristal. El Macallan se arremolinó mientras él empujaba el vaso. Sin mi dinero, sin mis conexiones, volverías a servir café en un mes, querida. No olvides lo que eres. Se arregló su corbata Brioni, con una mirada engreída y paciente en su rostro, esperando las lágrimas, esperando la disculpa. No dije una palabra. Simplemente caminé hacia la isla de mármol, saqué el llavero de mi bolso Chanel y lo deslicé por el granito. El clic del metal fue el único sonido en la habitación. Las llaves del ático, las llaves del G-Wagen, las llaves de la caja fuerte. Me di la vuelta y caminé hacia la puerta. Escuché el vaso golpearse contra la mesa. Miranda, no te pongas histérica, Miranda. Cerré la puerta detrás de mí, dejándolo solo en el ático que poseía con la vida que creía controlar. El vestíbulo del Regency Carlyle estaba tranquilo, todo en tonos silenciosos y dinero viejo. El conserje no parpadeó cuando pedí una suite. Por supuesto, señorita. ¿Tiene un nombre para la reserva? Howell, dije. Miranda Howell. Se sentía extraño. Mi apellido de soltera, un nombre que no había usado en 5 años. Se sentía como ponerse una pieza de armadura que había olvidado que poseía. Pagué por 2 semanas por adelantado. El cargo pasó en una tarjeta de débito que Alistair no sabía que existía. Estaba vinculada a una cuenta que abrí mi primer año de matrimonio, financiada por lo que Alistair llamaba mi lindo pasatiempo. Le encantaba decirles a sus amigos que yo jugaba con acciones. Es adorable, decía. La mantiene ocupada. Nunca supo que había convertido su asignación inicial de $20.000 en un fondo de escape de 6 cifras. Simplemente pensaba que yo era mala comprando. La suite era más pequeña que nuestro dormitorio principal. Pero el silencio era enorme. Dejé la única maleta que había empacado hace meses, la que había escondido en una unidad de almacenamiento, y enchufé mi teléfono. Explotó. 17 llamadas perdidas de Alistair, 4 de su padre, Reginald, 2 de nuestro abogado. Puse el teléfono en el escritorio y dejé que vibrara. Un insecto zumbando furioso. No contestaría. No esta noche. No nunca más. Encendí el correo de voz, escuchando en altavoz. Mila, esto es absurdo. Llámame. Su voz era tensa, controlada. La voz que usaba con los comerciantes que le hacían perder dinero. Miranda, detén esta tontería. Cualquier cosa insignificante que te haya molestado, podemos discutirla cuando llegues a casa. ¿Dónde estás? Si crees que este pequeño truco va a... No tienes idea de lo que estás haciendo. El 5º mensaje. El control se rompió. No puedes simplemente irte. Necesitas mi firma para todo. No eres nada sin mi firma. Llámame. Los borré todos. No había planeado irme hoy. Hoy era nuestro aniversario. Me había despertado al amanecer, la cama vacía como de costumbre. Alistair estaba dormido en su estudio otra vez, desmayado en su silla de cuero. No había mencionado nuestro aniversario en toda la semana. No esperaba que lo hiciera. Había entrado en su estudio para buscar los papeles del seguro de nuestra colección de arte. Fue entonces cuando vi su grabadora de voz digital en el escritorio, la que usaba para pensamientos importantes. Debo haberla rozado mientras alcanzaba un archivo. Cayó al suelo ruidosamente y la pantalla se iluminó, reproduciendo la última grabación. Su voz llenó el estudio espeso con humo de cigarro y desprecio. Estaba hablando con su socio, Nolan. Te lo digo, Nolan, ella es perfecta. Pidió ver los estados de cuenta de inversión ayer. Le dije que eran demasiado complicados. Ella realmente me creyó. La risa rebuznante de Nolan. Podría hacer que firmara la entrega de sus propios riñones, continuó Alistair. Y ella simplemente me preguntaría qué bolígrafo usar.
Por eso este tipo es ideal. Lo suficientemente hermosa para las fotos, lo suficientemente tonta para controlar, lo suficientemente agradecida para quedarse callada. Mis manos temblaban. Recogí la grabadora. La fecha era de la semana pasada, el día que lo sorprendí con el almuerzo en su oficina. Volví a poner la grabadora exactamente como había caído. Mis ojos escanearon el escritorio, aterrizando en un cajón de archivos cerrado. Sabía dónde guardaba la llave. Dentro, debajo de una pila de viejos informes comerciales, había una carpeta azul marcada Enmiendas prenupciales Wentworth a Howell M. La abrí. Los documentos tenían fecha del mes pasado. Cláusula tras cláusula sobre abandono, pérdida conyugal, causa justificada. Si lo dejaba, no obtendría nada. Absolutamente nada. Y al final de la última página, notariada y archivada, estaba mi firma, una falsificación perfecta, experta y escalofriante. No solo era despectivo, no solo era cruel, era sistemático. Yo era un activo que él ya estaba planeando liquidar. De vuelta en la suite del hotel, mi teléfono vibró con un mensaje de texto de un número que no reconocía. Escuché que te fuiste. Miré la pantalla. Tengo 40 años de información que necesitas. Habitación 1247 cuando estés lista. Conocía ese número de habitación. No era una suite de invitados. Era una residencia. La residencia de larga data de Matilda, la secretaria ejecutiva tranquila, invisible y despiadadamente eficiente de Reginald Wentworth. La mujer que me había servido té durante 5 años y nunca había hecho contacto visual una sola vez. Escribí una palabra. ¿Cuándo? La respuesta fue instantánea. Pronto, él está entrando en pánico. Déjalo. Pasaron 3 semanas. 3 semanas de silencio de mi parte y mensajes frenéticos cada vez mayores del equipo legal de Alistair. Entonces llamó desde un número que no reconocía. Miranda, soy yo. Su voz era diferente. Suave, arrepentida. Mira, esto ha durado lo suficiente. Es nuestro aniversario. Déjame llevarte a cenar. Leopene. Solo nosotros. Hablaremos. Solo logística. Sabía que era una mentira, pero necesitaba verlo. Necesitaba saber cuál era su siguiente movimiento. Bien, Alistair. Logística a las 8 en punto. Pasé la tarde con mi nueva abogada, Paigewan. Ella era un bulldog en un traje sensato operando desde una pequeña oficina en Colorado, lejos de la influencia de los Wentworth en Nueva York. Me entregó una unidad flash. 17 documentos, formaciones de fideicomisos, revocaciones de poder notarial, órdenes de transferencia inmediata. Si puedes hacer que firme alguno de ellos, estamos en el negocio. Pero no lo hará. Lo hará, dije, dejando caer la unidad en mi bolso de mano. Todavía piensa que soy estúpida. Estaba en el taxi a 5 cuadras del restaurante cuando llegó su mensaje de texto. Ligero cambio. Padre insiste en que nos unamos a él en la finca. Tendremos algo servido, 8 de la noche en punto. No es una solicitud, es una citación. El conductor cambió de ruta, dirigiéndose al norte hacia Winnetka. El largo camino sinuoso estaba obstruido con autos, el Bentley de Nolan, media docena de otros vehículos que reconocí del fondo. Esto no era una cena servida. Esto era una emboscada. La puerta se abrió antes de que tocara el timbre. Reginald Wentworth estaba allí, sin sonreír. Miranda, llegas tarde. Entré en la sala de estar. Estaba llena. Reginald, Alistair, Nolan y sus esposas, otros 2 socios, y en la esquina, el abogado personal de Alistair. Todos me habían estado esperando. Alistair no se levantó. Simplemente arremolinó su bebida y señaló una silla vacía. Tráiganle una bebida. Se ve pálida. La cena fue una actuación. Reginald presidía en un extremo. Yo estaba sentada en el otro, atrapada entre un socio adulador y la esposa silenciosa e infeliz de Nolan, Delia. Alistair esperó hasta que se sirvió el plato principal. Historia graciosa, en realidad, anunció a la mesa sobre cómo Miranda y yo nos conocimos. Ella estaba en la conferencia Milken,
completamente perdida, entró en un panel de derivados pensando que se trataba de, no sé, arte. La mesa se rió entre dientes. Literalmente me preguntó si los fondos de cobertura tenían algo que ver con el paisajismo. Pensó que estábamos discutiendo setos de jardín. La risa fue más fuerte esta vez. Era una fabricación completa. Yo había estado en esa conferencia presentando mi tesis de posgrado sobre manipulación del mercado. Pero esa no era su historia. Su historia era que había rescatado a una hermosa idiota. Nolan levantó su copa. Gracias a Dios por los cachorros perdidos. Hacen las mejores mascotas. Sentí la mano de Delia encontrar la mía debajo de la mesa. Un breve apretón fuerte de ¿qué? ¿Piedad? ¿Solidaridad? No lo sabía. Apreté de vuelta una vez, luego me levanté, colocando mi servilleta en la mesa. Disculpen. Me siento un poco mal. Caminé más allá del comedor hacia el baño de invitados, pero no me detuve allí. Continué por el pasillo hasta el estudio de Reginald. La puerta estaba entreabierta. La pantalla de su computadora brillaba. Había tenido prisa. Me deslicé dentro. La habitación olía a cuero viejo y poder. Observé la disposición del escritorio, la caja fuerte de pared escondida detrás de una pintura abstracta terrible, los archivadores, y en la esquina de su monitor, una pequeña nota adhesiva amarilla. Reginald 36, su propio año de nacimiento. Estos hombres, tan convencidos de su propio genio, eran perezosos. Tomé una foto de la nota y de la habitación, luego me deslicé hacia afuera. Cuando regresé a la mesa, la conversación había cambiado a negocios. Alistair sostenía su copa de vino en alto. Pero con toda seriedad, estaba diciendo, algunas inversiones simplemente se pagan solas. Encuentras algo infravalorado, lo pules y se revaloriza. Me sonrió directamente, una sonrisa fría y muerta. La mejor inversión que he hecho. Mantenimiento mínimo, grandes beneficios fiscales, y se ve fantástica en eventos sociales. Los hombres se rieron. Las esposas sonrieron, sus ojos frágiles. Al otro lado de la habitación, Matilda estaba retirando los platos, su rostro una máscara perfecta. Sus ojos se encontraron con los míos por una fracción de segundo. Fue todo lo que necesité. Esa mirada no solo decía, te veo. Decía, estoy lista. La pagoda de Jade en Chinatown estaba oscura. Las ventanas empañadas. Nadie del mundo de los Wentworth sería atrapado muerto aquí. Era perfecto. Matilda ya estaba en una cabina trasera vistiendo un cardigan gris pareciendo la abuela de alguien. Señora Wentworth, dijo en voz baja, sin levantarse. Joel, la corregí. Estoy usando mi apellido de soltera ahora. Una pequeña sonrisa tocó sus labios. Bien. Empujó una lata de galletas florales descolorida a través de la mesa. Creo que estabas buscando esto. La abrí. Estaba llena de galletas de mantequilla. Debajo, susurró. Cabé debajo de las galletas. Mis dedos golpearon un tubo de lápiz labial, una marca barata de farmacia. Gira la parte inferior 3 veces, luego tira, instruyó Matilda. ¿Lo hice? El estuche del lápiz labial se desarmó, revelando una pequeña unidad flash plateada. 16 gigabytes, dijo, bebiendo su té. Lo llamo mi póliza de seguro. Has estado recolectando desde 1982, el año en que murió la primera esposa de Reginald, Eliza. Los ojos de Matilda eran duros. Ella sabía que algo andaba mal con los libros. Me pidió que escuchara, que observara. Era una mujer amable. Los dedos de Matilda hicieron comillas en el aire. Entonces tuvo su accidente. Un solo auto, clima perfecto, falla de frenos. Después de eso, guardé todo. Cada memorándum, cada transcripción que pude conseguir, cada amante pagada con fondos de la empresa, cada presentación ante la Comisión de Bolsa y Valores que no coincidía con los libros internos. El camarero trajo albóndigas y nos quedamos en silencio. Cuando se fue, Matilda se inclinó. La segunda esposa, Cecilia, nunca la conociste. Ella duró más. Maestría en Administración de Empresas de Wharton. Inteligente.
Demasiado inteligente. ¿Qué le pasó? Empezó a hacer las preguntas correctas en el cuarto año de su matrimonio. Reginald la hizo internar por agotamiento. Ella firmó todos sus derechos desde un centro psiquiátrico en Connecticut para evitar un tratamiento indefinido. Desapareció después de eso. Mi sangre se heló. Pero esto no se trata solo de Reginald, dijo Matilda, bajando la voz. Esto se trata de Alistair. Aprendió de su padre. ¿Qué quieres decir? Está preparando a Delia, la esposa de Nolan. Flores, reservas de hotel, cuentas de cargo de empresas fantasma. Todo está ahí. Planea dejarte, Miranda. Ya intentó falsificar mi firma en un nuevo acuerdo prenupcial, dije. Matilda sacudió la cabeza. Eso es solo por el dinero. El otro plan es peor. Está construyendo un caso. Tu comportamiento errático, dejar la casa, esta separación. Planea hacerte declarar mentalmente inestable tal como a Cecilia. Necesita desacreditarte completamente antes de pasar a Delia. Volé a Colorado al día siguiente. La oficina de Paigewan estaba en el segundo piso de un edificio suburbano insípido sobre un dentista. Planea hacerme internar, dije, saltándome las cortesías. Paige no pareció sorprendida. Entonces nos movemos más rápido. Deslizó una pila de documentos sobre su escritorio. Phoenix Re Holdings Sociedad de Responsabilidad Limitada incorporada en Delaware registrada en Colorado con una dirección comercial que es un apartado postal vinculado a otra sociedad de responsabilidad limitada. Es un fantasma. ¿Es legal? Completamente. Pero es lo suficientemente complejo como para que, para cuando sus contadores forenses averigüen a dónde fue el dinero, ya te habrás ido hace mucho tiempo. Solo necesitamos financiarlo. Alistair se fue a un viaje de emergencia de 5 días a Shanghái. Sabía por Matilda que estaba configurando nuevas cuentas, tratando de ocultar dinero de mí o de miradas indiscretas. Regresé al ático. Le di a nuestra ama de llaves, Marta, $1000 en efectivo y le dije que se tomara una semana libre pagada. Limpieza de primavera, dije. Quiero hacerlo yo misma. Parecía aliviada de estar fuera de la zona de guerra. Sola en el vasto y silencioso apartamento, fui al estudio de Alistair. Ya no era una esposa. Era una especialista forense. La contraseña de su computadora era ridículamente nuestra fecha de boda. Abrí sus archivos. Todo estaba allí. Carpetas dentro de carpetas. Operaciones con marca de tiempo al minuto. Era un patrón claro e innegable. Reginald tendría un almuerzo amistoso con el director ejecutivo de una compañía farmacéutica. 3 horas después, Alistair ejecutaría una posición corta masiva en esa compañía. Una semana después, la compañía anunciaría un ensayo clínico fallido. Una y otra vez. 5 años de uso de información privilegiada sistemático y flagrante. Copié todo. El último lugar fue su caja fuerte personal, escondida detrás de una foto enmarcada de su primer yate. La combinación era la fecha en que su padre fundó la empresa. Dentro, más allá de las pilas de efectivo y barras de oro, había una sola carpeta negra, estrategia de salida, MW. Mis manos estaban firmes. La abrí. Era una línea de tiempo. Un plan detallado de múltiples fases para mi propia destrucción. Fase 1, documentar comportamiento errático, mi partida. Fase 2, crear testigo, traer a mi madre en avión. Fase 3, forzar evaluación psiquiátrica, Dr. Alistair Reed, el mismo médico que había internado a Cecilia Wentworth. Fase 4, solicitar el divorcio, citando inestabilidad mental. Fase 5, consolidación de activos. Mi eliminación estaba programada como una fusión corporativa. Detrás de la carpeta de estrategia de salida, escondido en lo profundo de la caja fuerte, había un libro mayor delgado encuadernado en cuero. Se sentía diferente de los otros archivos, más pesado, más viejo. Lo abrí. Mi corazón se detuvo. Era una lista escrita a mano de números de cuenta, bancos en las Caimán, en Suiza y Panamá, nombres de corporaciones fantasma, montos de transferencia. Era la prueba irrefutable, la lista maestra, la clave de todo. El imperio offshore completo de los Wentworth justo aquí en mis manos.
Él lo había escondido. Él lo había escondido, y yo lo había encontrado. Fotografié cada página, mis manos temblando de triunfo. Esto era todo. Lo tenía. Estaba en el gimnasio de élite a la mañana siguiente tratando de nadar para sacar la adrenalina de mi sistema cuando Delia se sentó en la tumbona junto a la mía. No llevaba ropa de entrenamiento. Llevaba un traje azul oscuro afilado. Él lo plantó, dijo, sin mirarme. Me congelé, el agua goteando sobre las baldosas. ¿De qué estás hablando? El libro mayor en la caja fuerte. El que tiene las cuentas de Caimán. ¿Cómo? ¿Cómo sabes sobre eso? Delia finalmente se giró, empujando sus gafas de sol sobre su cabeza. Sus ojos eran fríos y agudos. ¿Crees que eres la única a la que subestimó? ¿Crees que Alistair es la única serpiente en ese pozo? No entiendo. Nunca fui la víctima de Alistair, Miranda. Yo lo estaba usando. Él pensaba que me estaba seduciendo. Yo estaba obteniendo información sobre mi esposo, sobre Nolan y sobre Reginald. El libro mayor. Es una trampa, dijo, poniéndose de pie. Un señuelo. Las cuentas son reales, pero son cebo. En el momento en que intentes acceder a ellas, o incluso que un abogado las mire, activa las alarmas. Te etiquetará con intento de fraude. Probará su caso de inestabilidad. Se alisó el traje. Saben que algo anda mal. Nolan y Reginald están moviendo los activos reales mientras hablamos. Se te está acabando el tiempo. Alistair llegó a casa de Shanghái siendo un hombre diferente. Era todo sonrisas y disculpas. Mi querida, he sido un tonto. Trajo flores. Peonías. Mis favoritas. No me había comprado flores en 3 años. He estado pensando, dijo durante la cena, sirviéndome una copa de vino que no toqué. Deberíamos hacer ese viaje. Ese lugar en Montana que siempre quisiste ver. Sin servicio celular, sin trabajo, solo nosotros. Era una trampa. Un lugar para aislarme. Empujó una pequeña pila de papeles sobre la mesa. Solo algunas pólizas de seguro nuevas, mejor cobertura para ambos, una formalidad. Sonreí, mi mano firme. Por supuesto, querido. Tomé el bolígrafo. Debajo de la mesa, la cámara de mi teléfono ejecutando una aplicación de escáner silenciosa capturó cada página. Los firmaré por la mañana, dije, reuniendo los papeles. Quiero leerlos correctamente. Su sonrisa se tensó solo por un segundo. Por supuesto. Al día siguiente, mi madre llegó desde Oregón. Alistair la había traído en primera clase. Había enviado un auto al JFK para recogerla. Miranda, cariño, gritó, abrazándome en el vestíbulo. Es maravilloso. Parece tan devoto. No me dijiste que las cosas habían mejorado tanto. Alistair estaba detrás de ella, supervisando el equipaje, interpretando al yerno perfecto. Está lleno de sorpresas, mamá, dije, con voz brillante. Durante 3 días, montó un espectáculo. Entradas para Broadway, cenas en restaurantes que anteriormente había llamado aburridos. Brindó por mi madre, llamándola una inspiración. Estaba creando su testigo, construyendo su caso. Necesitaba que mi propia madre pudiera testificar que yo estaba feliz, amada y estable justo antes de mi repentino colapso. La noche antes de que se fuera, se sentó en mi cama. Cariño, ¿estás bien? Pareces ensayada. Vi la sombra de Alistair en el pasillo justo afuera de la puerta, escuchando. Nunca he estado mejor, mamá, dije lo suficientemente alto para que él oyera. Estoy exactamente donde se supone que debo estar. Me encontré con Matilda en la Galería Nacional de Retratos. Estaba tranquila, vacía. No me llevó al arte moderno. Me llevó al salón del siglo XIX. Puso 4 fotografías en un banco de madera. Eliza Wentworth, 1982, muerta. Cecilia Wentworth, 1993, internada. Juliet Wentworth, 2004, en bancarrota, y una foto sincera mía de una gala benéfica. Tiene un tipo, dijo Matilda, con voz plana. Rubia,
lograda, de buena familia, pero no de su tipo de familia, impresionada por el dinero. Pero Juliet, ella no era una esposa. Era la primera prometida seria de Alistair. Después de Cecilia, Reginald los separó. Hizo auditar el negocio de su padre por el Servicio de Impuestos Internos hasta que colapsó. ¿Por qué? Es el patrón, dijo Matilda. El patrón del cuarto año. Es cuando las esposas se sienten cómodas. Es cuando empiezan a hacer preguntas. Es cuando se vuelven difíciles. Estás en 4 años y 8 meses, Miranda. Estás muy atrasada. Matilda me entregó una última foto, una impresión de una página de Instagram. Una hermosa joven, tal vez 22 años, con un birrete de graduación de Penn. Mallory Hayes, dijo Matilda. Su padre posee una compañía naviera en la que Reginald está interesado. Reginald y Alistair han almorzado con él 3 veces en el último mes. Ha estado entrevistándose para una pasantía en el fondo. ¿Una pasantía? Así es como lo llamaron contigo, ¿no? Matilda recogió las fotos. Ella es la próxima tú, Miranda. A menos que los detengamos. No solo por ti, por todas ellas. Por Eliza, por Cecilia, por Juliet y por ella. Mi resolución se endureció. Esto no se trataba solo de mi dinero o mi libertad. Se trataba de quemar todo el sistema hasta los cimientos. Estaba en una cafetería cuando Pai Hewan llamó desde un teléfono desechable. Era una trampa, dijo, con voz cortante y furiosa. El libro mayor. Era un implante. Lo sé. Delia me dijo que es peor de lo que pensábamos. Hice que un contacto y tipo forense offshore mirara los números de ruta. Ni siquiera intentó acceder a ellos. Solo ejecutó un rastreo. Activó alarmas en 3 bancos diferentes, y Dios nos ayude, marcó una base de datos de delitos financieros. Mi estómago se convirtió en hielo. ¿Qué significa eso? Significa que en las últimas 2 horas, Miranda Howell ha sido marcada como intentando acceder a fondos ilícitos. Es un rastro digital. Él quería que lo encontraras. Él quería que actuaras. Está construyendo su caso para tu inestabilidad y acabas de entregarle la piedra angular. Colgué el teléfono, mis manos temblando, pero no de miedo, de rabia. Pensó que era inteligente. Pensó que me había engañado. Salí de la cafetería y entré al banco más cercano. Mi plan acababa de cambiar. No más maniobras complejas. No más intentar espiarlos en las sombras. Él quería una guerra. Iba a tener una. El nuevo plan era simple, brutal y rápido. Drenaría cada cuenta conjunta a la que tuviera acceso legal. E informaría lo único de lo que tenía pruebas concretas e innegables, el uso de información privilegiada. Él había construido una trampa para mí. Estaba a punto de prender fuego a toda su casa. Me gustaría hacer un retiro, le dije al cajero. Un cheque de caja por $80.000. El cajero, que me conocía como la señora Wentworth, sonrió. Redecorando de nuevo, señora Wentworth. Algo así, dije. Pasé los siguientes 3 días visitando 10 sucursales diferentes de nuestro banco. Saqué sumas de 6 cifras. El rastro de papel era impecable. Facturas de firmas de diseño de interiores. Honorarios de consultoría, todos pagaderos a Phoenix Re Holdings. Paige había creado una renovación ficticia completa del ático. Para cuando alguien mirara, el dinero se habría ido y el rastro de papel tendría 1 milla de largo. Los consejos anónimos que Matilda había estado enviando finalmente estaban aterrizando. Alistair llegó tarde a casa oliendo a whisky. Perdí la cuenta Maddix, arrastró las palabras, tirando su chaqueta al suelo. 40 millones desaparecidos. Dijeron que tenían preocupaciones de cumplimiento. ¿Puedes creer eso? Cumplimiento. Estaba bebiendo más. Todas las noches estaba en su estudio gritando a su teléfono. Estaba paranoico viendo enemigos en todas partes. En todas partes excepto en la esposa que tranquilamente le traía otro vaso de whisky escocés. Estaba tan ocupado tapando las fugas que ni siquiera leyó los papeles que le traje. Solo algunos documentos de fideicomiso, querido.
Paige dijo que necesitábamos actualizarlos. Bien, bien. Garabateó su nombre, su firma descuidada por la rabia y el alcohol, cediendo su poder notarial. Paige llamó de nuevo. Esta vez su voz era urgente. Tienes que moverte ahora, hoy. ¿Qué pasa? El FBI. Ya están investigando a los Wentworth. Un denunciante diferente, un tal Daniel Chan, presentó una queja hace 18 meses. Han estado construyendo un caso, pero carecían de corroboración interna. La tienen ahora, dije. Sí, me contactaron. Saben que te represento. Quieren hablar. Pero Miranda, en el segundo en que hagan pública su investigación, todos los activos de Wentworth serán congelados. ¿Todo? Las cuentas conjuntas, tus cuentas personales, todo. Tienes que mover el resto del dinero hoy. Tenía una última parada que hacer. El almuerzo mensual del club de campo Riverbend. Entré y la conversación se detuvo. Yo era una paria. La esposa que había dejado a su marido. Harriet Banfra, una mujer que había hecho un deporte de humillarme, se acercó pavoneándose. Miranda, querida, te ves delgada. Todavía jugando con tus pequeñas aplicaciones del mercado de valores. Es tan lindo cuando las esposas tienen pasatiempos. La mesa se rió disimuladamente. Sonreí, revolviendo mi té helado. En realidad, Harriet, mi cartera ha subido un 340% este año. ¿Cómo está la tuya? El silencio fue absoluto. Lo siento, ¿qué? Tartamudeó. 340%, repetí, mi voz clara y portante. Me fue particularmente bien acortando la compañía farmacéutica de tu esposo el mes pasado. Hice una fortuna absoluta cuando su nueva patente de medicamentos fue rechazada. La cara de Harriet se puso blanca. Sabías sobre el rechazo de la patente, ¿verdad? Oh, no lo sabías. Bueno, eso es incómodo. Tomé un sorbo de mi té. Algunas de nosotras preferimos carteras reales, Harriet. Puedes quedarte con tus pasatiempos. A la mañana siguiente, cayó la bomba, pero no fue la mía. Delia solicitó el divorcio de Nolan. Los papeles se filtraron a todos los blogs financieros. Ella no solo citó infidelidad. Citó fraude, cuentas ocultas en el extranjero y conspiración. Nolan, enfurecido y humillado, inmediatamente solicitó disolver su sociedad con Alistair, culpándolo públicamente de filtrar la información a Delia como parte de una adquisición hostil. El imperio Wentworth se estaba rompiendo. Mi teléfono desechable sonó. Era Delia. Encuéntrame en una hora en Bryant Park junto a la fuente. Estaba esperando, usando gafas de sol y una bufanda, pareciendo una espía. No dijo hola. Simplemente me entregó un sobremanila. ¿Qué es esto? Esto es lo que Alistair realmente piensa de Nolan, dijo. Correos electrónicos, memorandos, su plan detallado para robar a todos los clientes de Nolan después de expulsarlo. Tú. Estabas planeando esto todo el tiempo. Él se acostaba con Alistair, dijo, su voz desprovista de emoción. Él me estaba robando. Ambos se lo merecían. Esto hará que la guerra entre ellos sea definitiva. Úsalo. Compré una peluca roja y un par de gafas sin receta en una tienda de disfraces. Llevaba un abrigo beige sencillo. Era invisible. Tomé el ascensor de servicio en el edificio de Nolan, evitando la seguridad. Caminé directamente hasta su oficina privada. Deslicé el sobremanila debajo de la puerta de caoba maciza. Estaba de vuelta en la calle en 5 minutos. 3 horas después, Matilda me reenvió un memorándum interno. La disolución de la sociedad fue inmediata. Nolan estaba demandando a Alistair por incumplimiento del deber fiduciario. La guerra estaba en marcha. Me registré en el Hotel Walden bajo mi propio nombre, Howell. Me senté en el escritorio, saqué un nuevo teléfono desechable y marqué el número de la línea directa de denunciantes de la Comisión de Bolsa y Valores. División de Cumplimiento de la Comisión de Bolsa y Valores. Mi nombre es Miranda Howell, dije, mi voz firme, y necesito reportar el uso sistemático de información privilegiada durante varias décadas en Wentworth Capital Management. Lo expuse todo.
Los registros comerciales, los horarios de almuerzo, las empresas fantasma, los 5 años de pruebas innegables con marca de tiempo. ¿Por qué se presenta ahora, señorita Howell?, preguntó la agente, Jessica Lynn. Porque tengo los recibos, dije, y porque ya están preparando a la próxima víctima. Pasé la tarde en 3 bancos diferentes. Puse una copia de mi evidencia y todos los archivos de 40 años de Matilda en 3 discos duros separados. Uno fue a una caja de seguridad en Chase. Uno fue a una caja de seguridad en Bank of America. Uno fue a la caja fuerte de la oficina de Paigewan en Colorado. Las instrucciones eran simples. Si desaparecía, si tenía un accidente, si me internaban, ella debía liberar los 3 discos al FBI, a la Comisión de Bolsa y Valores y al New York Times. El interruptor del hombre muerto estaba activo. Esa noche, el Mercedes negro de Reginald entró a toda velocidad en el garaje de nuestro edificio. Lo vi salir furioso del ascensor. Le di a grabar en el teléfono que había escondido en un jarrón en el vestíbulo. ¿Dónde están los libros, Alistair?, rugió Reginald. Papá, ¿qué está pasando? Nolan está fuera, pero podemos arreglárnoslas. ¿Arreglárnoslas? El FBI estaba en su oficina. Están haciendo preguntas sobre nuestros patrones comerciales. Alguien está hablando, Alistair. No soy yo. Debe ser Nolan. Me prometiste que las esposas estaban controladas. La voz de Reginald era peligrosamente baja. Me prometiste que Miranda era demasiado estúpida para entender lo que estaba afirmando. Lo es, insistió Alistair, su voz alta de pánico. Ni siquiera sabe leer un estado financiero. Ella no es el problema. Entré al estudio sosteniendo una bandeja de café. ¿Más café, Reginald? Ambos me miraron fijamente, Alistair con desdén, Reginald con una nueva evaluación fría en sus ojos. Vete, espetó Reginald. Por supuesto, dije, retrocediendo, dejando mi teléfono justo donde estaba. Estuvieron en ello hasta las 3 de la mañana, gritando, triturando, haciendo llamadas llenas de pánico a abogados en el extranjero. Esperé hasta que Alistair se desmayó en su silla, su cabeza sobre una pila de contratos, la baba acumulándose en papeles que valían millones. Me moví por el ático una última vez. La ropa se quedó en el armario. Las joyas se quedaron en la bóveda. El arte se quedó en las paredes. Tomé mi computadora portátil, mi teléfono desechable y mi identificación real. Caminé hacia la isla de granito. Coloqué la llave de mi casa, la llave de mi caja fuerte y la llave de mi auto en una línea ordenada. Junto a ellas, dejé una sola hoja de mi costosa papelería con monograma. Tenía 3 palabras en ella. Revisa tus cuentas. A las 6:52 de la mañana, estaba en mi suite en el Walden, con una cafetera fresca en la mesa. Mi computadora portátil estaba abierta en nuestras cuentas bancarias conjuntas. A las 7 de la mañana, abrieron los bancos. A las 7:01, Paigewan ejecutó las transferencias. Las que Alistair había firmado sin leer, las activadas por mi cambio legal oficial de residencia, $17 millones, el 50% de todos los activos matrimoniales conjuntos líquidos y legales, según lo estipulado en el mismo acuerdo prenupcial que me había obligado a firmar. El acuerdo prenupcial que él pensaba que lo protegía. Actualicé la página. Los saldos fueron a 0. A las 7:03 de la mañana, mi teléfono se iluminó. Alistair Wentworth. Lo dejé sonar. 7:05. Alistair Wentworth. 7:06. Reginald Wentworth. 7:08. Alistair Wentworth. A las 7:30, tenía 47 llamadas perdidas. Encendí el correo de voz, reproduciéndolo por los altavoces de la habitación mientras desayunaba. Mila, ¿qué está pasando? El banco acaba de llamar. ¿Hay algún tipo de error con nuestras cuentas? Llámame. Miranda, esto no es gracioso. Devuélveme la llamada. Tenemos que arreglar esto antes de que abra el mercado. ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? Ese dinero es. No puedes. Las llamadas de margen están llegando. No puedo cubrirlas. Estás destruyendo todo. El 47º mensaje.
Su voz era un susurro roto. Mila, por favor. Están congelando todo. El FBI. El FBI está aquí. Dios, por favor. Por favor, contesta. Bloqueé su número. Esa noche, encendí CBN. Las imágenes eran espectaculares. Reginald Wentworth, con su cabello plateado salvaje, su traje Savile Row arrugado, siendo conducido desde su mansión de Winnetka esposado. Las autoridades federales arrestaron al magnate de fondos de cobertura Reginald Wentworth esta mañana, dijo el reportero, tras una investigación de 1 año sobre uso de información privilegiada, evasión de impuestos y fraude electrónico. Las fuentes indican que múltiples denunciantes proporcionaron evidencia crucial, incluidos documentos internos detallados que abarcan 4 décadas. Mi teléfono vibró. Un mensaje de texto de Matilda. Era solo un emoji de una botella de champán. 3 semanas después, estaba en el bar del Regency Carlyle, el del hotel donde había huido por primera vez. Estaba bebiendo champán que había comprado con mi propio dinero. Él me encontró. ¿Tú? Alistair parecía un fantasma, sin afeitar, con los ojos hundidos, su traje Tom Ford colgando de él. Olía como una destilería. Destruiste todo, siseó, parándose demasiado cerca. Me giré en mi taburete de bar. No, Alistair. Revelé todo. Hay una diferencia. Teníamos una vida. Tú tenías una vida. Yo tenía un contrato con una adenda falsificada. Bebí mi champán. Dijiste que no sobreviviría 1 semana. Han pasado 21 días. Y tú eres el que parece que se está ahogando. Se abalanzó, tratando de agarrar mi muñeca. La retiré. Estúpida zorra. La camarera, una mujer de la edad de Matilda, dio un paso adelante. Voy a tener que pedirle que se vaya. ¿Sabe quién soy?, rugió Alistair. Alguien que está molestando a nuestros invitados, dijo con calma. La seguridad lo tenía por los brazos en segundos, arrastrándolo fuera mientras gritaba sobre sus abogados. La camarera pulió un vaso y puso una copa fresca frente a mí. Invita a la casa. El juicio fue un circo. Yo testifiqué. Delia testificó. Pero fue Matilda quien derribó la casa. Durante 3 días, se sentó en el estrado, una abuela tranquila con un cardigan gris, y desmanteló sistemáticamente 40 años del imperio Wentworth. Tenía recibos de todo. Los frenos fallidos de Eliza, los papeles de internamiento de Cecilia firmados por Reginald, la auditoría ilegal del padre de Juliet. ¿Por qué?, preguntó el fiscal. ¿Por qué guardó todo esto durante 40 años? Matilda se ajustó las gafas y miró directamente a Reginald en la mesa del acusado. Porque sabía que algún día alguien sería lo suficientemente valiente para usarlo. Luego se volvió hacia mí. Alguien como la señora Wentworth. El fiscal parecía confundido. ¿Se refiere a la señora Wentworth? Hay varias. No, dijo Matilda firmemente, su voz resonando en la corte. Me refiero a la señorita Howell. Ella recuperó su nombre. Ella recuperó todo. El tribunal de divorcio fue, en comparación, simple. El abogado de Alistair, luciendo agotado, intentó una última jugada. Su señoría, la señora Wentworth fue cómplice. Vivió en el lujo. Disfrutó de las ganancias. Pai Hewan se puso de pie. Su señoría, me gustaría reproducir una grabación de la grabadora de voz personal del señor Wentworth con fecha de hace 18 meses. La reprodujo. La voz de Alistair llena de desprecio. Soy demasiado estúpida para controlar. Podría hacer que firmara la entrega de sus propios riñones. Ni siquiera sabe leer un estado financiero. La sala del tribunal estaba en silencio. La jueza, Clarissa Chan, miró a Alistair. Señor Wentworth, dijo, su voz como hielo. Parece que estaba bastante equivocado sobre la inteligencia de su esposa. Quizás si hubiera estado menos convencido de su estupidez, podría haber sido más cuidadoso con sus crímenes. Me otorgó la casa y el 60% de todos los activos restantes no congelados. La recompensa de denunciante de la Comisión de Bolsa y Valores fue sustancial. La de Matilda fue aún mayor. Juntamos nuestro dinero.
Encontramos una oficina. Estaba en el piso 34 de un edificio en el centro. El propietario nos dio un trato en el alquiler. Los inquilinos anteriores habían sido Whitmore Capital Management. Colgamos un cartel simple en la puerta. La Fundación Fénix, un fondo de ayuda legal y crisis para cónyuges abusados sistemáticamente por los ricos y poderosos. Nuestra primera clienta llegó una semana después. Su nombre era Josephine Chan, la esposa de un ejecutivo de biotecnología. Dice que soy paranoica, susurró, agarrando una carpeta de documentos. Dice que estoy loca por hacer preguntas y que no entendería la ciencia de todos modos. Matilda le sirvió una taza de té, sus manos firmes. Cada documento cuenta una historia, Josephine, dijo Matilda, su primera sonrisa real extendiéndose por su rostro. Vamos a ayudarte a escribir un final nuevo. Mi madre voló para visitarme en mi nuevo apartamento en Brighton. Era un alquiler de 2 habitaciones, pequeño pero lleno de luz. Me vio conducir mi auto nuevo, un simple Hyundai. Me vio cocinar la cena en mi propia cocina. Eres feliz, dijo, sus ojos llenándose de lágrimas. Soy libre, mamá, dije, que creo que es lo mismo. Vendí el ático. Todo. Cada pedazo de mármol, cada armario vacío. Las ganancias financiaron la Fundación Fénix durante los próximos 5 años. Caminaba hacia mi auto cuando la vi, Mallory Hayes, la próxima víctima. Se estaba riendo, tomada de la mano con un joven de su misma edad. Parecía feliz. Estaba a salvo. Mi teléfono sonó. Era Matilda. Tenemos uno nuevo, dijo, su voz todo negocios. La esposa del senador Wallace. Ha estado moviendo fondos de campaña y ella lo ha estado documentando durante 2 años. Sonreí. Estoy en camino. Mientras me incorporaba al tráfico, llegó un mensaje de texto de un número desconocido. Aseguré $5 millones de las cuentas ocultas de Nolan en Singapur. Considéralo una donación a la Fundación Fénix. No necesité preguntar quién era. Siguió un segundo mensaje de texto de Delia. Nos tomaron por trofeos. Seamos cazadoras. Sonreí, subí el volumen de la radio y conduje a casa. Si esta historia resonó contigo, deja un me gusta y considera suscribirte. También puedes dejar cualquier comentario a continuación. Incluso solo una palabra. Tal vez dime desde dónde estás viendo o qué hora es ahora mismo. A veces una palabra es suficiente para decir que estuviste aquí.